Ahí está. Entonces, como decíamos, los reinos de la naturaleza, y como bien nos dice aquí, es una forma de organizar y clasificar a los seres vivos en base a características que comparten, ¿verdad? En base a algunas características que van a compartir. Ya veremos a continuación qué tipo de características, pero por ejemplo, algunos podrán decir, pero por qué no se clasifica el hongo con la planta, ¿verdad? Si de alguna manera se parecen. No, no se puede, ¿verdad? Sin embargo, existen otras clasificaciones que sí ya los van a diferenciar un poco más específicamente y sobre todo, pues, se van a agrupar en base a características que va a tener cada uno de estos, ¿verdad? Son 4 reinos, ¿verdad? Si yo les pongo en el examen, ¿son 5 reinos de la naturaleza? Falso, ¿verdad? Falso, ya dijimos, son 4 actualmente. Incluso si ustedes van a una librería, así como hacía uno antes de ir a comprar una lámina de información, ¿verdad? Las láminas lo más probable es que salga con 5 reinos de la naturaleza todavía, ¿verdad? Entonces, realmente pues no, como les digo, es una situación que no es desde hace muchos años, sin embargo, pues sí es de tomarla en cuenta, ¿verdad? 4 reinos de la naturaleza: reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protista, y antes teníamos el reino monera, que ya no es catalogado como un reino, ¿verdad? Está absorbido como el protista, ¿verdad? Bueno. El reino animal, pues vemos nosotros aquí un elefante. El reino vegetal, pues vemos una plantita aquí de este lado. El reino fungi, el de los hongos, ¿verdad? Ya veremos por qué los hongos tienen esta característica. Algunos podrán decir, pero ¿por qué no se agrupan con el reino vegetal, verdad? Si se parecen incluso o nacen a la par de las plantas. Ya veremos qué características son las que tienen los hongos que no le permiten clasificarse como parte del reino vegetal. El reino protista, como ya decíamos, se queda relegado a que son las formas de vida microscópicas, ¿verdad? El reino protista, y el monera, pues que ya no existe, ¿verdad? Veamos el primero, el reino animal. Bueno, nos dice el reino animal o reino animalia, o animalia, mejor dicho, perdón. Está compuesto por organismos que son pluricelulares. A ver, Vivian, ¿te recuerda qué significaba pluricelulares? ¿No? A ver, Ever, Que tienen muchas células. que tiene muchas células, exactamente. ¿Qué es lo contrario de unicelular? Un pluricelular, perdón, de un unicelular, un pluricelular, ¿verdad? Y viceversa. Si el pluricelular tiene muchas células, el unicelular tiene una célula nada más, ¿verdad? ¿Qué otra característica me interesa que sepamos del reino animal, la parte que es pluricelular? Obviamente, ¿verdad? Los seres humanos somos pluricelulares, los gatos, los perros, todos son pluricelulares, ¿verdad? Va. Eh, y nos dice, son aeróbicos, perdón. Va, como ya decíamos, son pluricelulares, son eucariotas. A ver, ¿qué característica o a qué se refiere con esto de eucariota? Vamos a ver. Jacqueline, ¿qué significaba esto de eucariota? Jacqueline Marín, tiene su micrófono apagado. Era la célula vegetal y animal, ¿no? ¿Qué manda? ¿Cómo me dijo? Es que no lo escuché, disculpe. Jacqueline. Son las células propias de los organismos eucariotas. ¿Pero qué cosa? Yo le estoy preguntando qué significa que sea eucariota. A ver, Yanira, ¿se recuerda qué significaba que fuera eucariota? Eso lo vimos en la clase de la célula. Yo les dije, hay células procariotas y hay eucariotas. E incluso vimos las grandes diferencias que hay entre cada una de ellas. Pero ¿qué significa ser eucariota? El prefijo eu significa algo. ¿Qué significaba? ¿Yanira? ¿Te recuerdo? Dígame sí, dígame no, no lo escucho. ¿Yanira? No, profe, no me recuerdo. No, bueno.
Dígame, No es el que tiene el material genético. ¿qué me está hablando Rosemary? Sí. Sí, exactamente, Rosemary. Muy bien, exactamente. Recuérdese que el prefijo eu significa verdadero, ¿verdad? Y cariota significa núcleo. Entonces las eucariotas tienen un núcleo que es verdadero, ¿sí? ¿Se recuerdan de esa diferencia? Mientras que la procariota no tiene un pseudonúcleo, no tiene un núcleo que sea verdadero, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia muy importante, ¿verdad? Entonces, en este caso, veamos que el reino animal nos dice tiene células eucariotas, son individuos que tienen células eucariotas. Son heterótrofos. Esta característica de heterótrofos es porque tenemos que conseguir nuestro alimento de otras fuentes. No podemos producir nuestro propio alimento, ¿verdad? Entonces somos heterótrofos. Somos aeróbicos porque respiramos oxígeno del aire, ¿verdad? Respiramos oxígeno del aire. Se reproducen sexualmente, ¿verdad? Obviamente los animales se reproducen sexualmente, mientras que ya veremos que hay otras especies que se producen asexualmente, incluso hay otros que por semillas, otros por esporas. Ya veremos los diferentes tipos de reproducciones que hay la próxima semana, ¿verdad? Y también una característica importante del reino animal es de que nos movilizamos de forma autónoma, ¿verdad? Esto quiere decir que nos podemos movilizar de un lugar a otro sin la necesidad de estar con alguien más o sin la necesidad de tener que depender de alguien, ¿verdad? O de algo, ¿sí? Eso es autónomo. Entonces, esas características nos definen como reino animal, ¿verdad? Reino animal, tenemos que tener células eucariotas, pluricelulares, heterótrofos, aeróbicos, reproducción sexual y ser autónomos, ¿verdad? Todas esas características nos van a identificar nosotros como parte del reino animal. ¿Estamos? Y ojo con esto, el reino animal se clasifica en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados, ¿verdad? Así a grandes rasgos, los vertebrados tienen huesos y los invertebrados no tienen huesos, ¿verdad? Va. ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? Bueno, perfecto. Pasemos ahora con el reino animal, perdón, el reino vegetal, perdón, el reino vegetal. El reino vegetal, pues como ya lo vemos nosotros ahí en la imagen, las plantas, ¿verdad? Ya creo que ya todos conocemos las plantas definitivamente, y nos dice el reino plantae o el reino vegetal o el reino de las plantas está compuesto por organismos pluricelulares también, ¿sí? Tienen muchas células, son organismos que tienen muchas células, son individuos que tienen muchas células. También son eucariotas, ¿verdad? También son eucariotas. O sea, hasta ahí vamos compartiendo lo mismo con las células vegetales, ¿verdad? O con el reino vegetal. Somos pluricelulares, somos eucariotas. Muy bien. Pero aquí vemos lo primero que nos diferencia. El reino vegetal son células autótrofas, ¿verdad? Son células autótrofas o son organismos autótrofos. ¿Esto qué quiere decir? Autótrofos, vamos a ver. Ever, ¿qué quiere decir autótrofos? Ever. Sí, profe. ¿Qué quiere decir autótrofos? No me recuerdo, profe, la verdad. ¿No se recuerdan? Va, muy bien. No. No hay pena. Dígame, ¿quién es Grecia? Sí. Dígame, Son las Grecia. que producen sus propios alimentos y no dependen de algo más. Exactamente. Muy bien. Autodependientes. Exactamente, Grecia. Muy bien, gracias. Exactamente, como bien nos dice Grecia, los autótrofos son aquellos que producen su propio alimento y que no dependen de nadie más, ¿verdad? Por eso se llama autótrofos, ¿verdad? Autoalimentación, si lo queremos ver de esta manera, ¿verdad? Son anaeróbicos, ¿verdad? El reino vegetal son anaeróbicos, mientras que nosotros somos aeróbicos. ¿Se recuerdan? Nosotros utilizamos el oxígeno del aire, mientras que el reino vegetal no utiliza el oxígeno, al contrario. Ellos brindan oxígeno al aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toman el CO2, el dióxido de carbono que nosotros expelemos al momento de la expiración, toman ese CO2 y lo convierten en oxígeno, ¿verdad? Entonces, en este caso son anaeróbicos, ¿verdad? Son inmóviles, ¿verdad? Mientras nosotros nos podemos movilizar de un lado a otro, somos autónomos, en este caso, el reino vegetal son inmóviles, ¿verdad? Entonces también, otra cosa que nos diferencia muy bien.
Y esto se puede reproducir por vía sexual o asexual, ¿no? Ya veremos más adelante que la flor es básicamente el órgano reproductor de las plantas y como bien nos dice aquí, básicamente se trata de todas las especies vegetales con o sin flor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algunos casos hay algunas plantas que se reproducen por vía sexual y otras por vía asexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la flor es el órgano reproductor de las plantas, como ya decíamos, ¿verdad? Bueno. Nos dice esto, las plantas son los únicos seres vivos que son autótrofos gracias a la generación de su propio alimento a través de la fotosíntesis, ¿verdad? Como ya decíamos, recuerden que la fotosíntesis es ese proceso a través del cual, a través de la luz solar, junto con el agua de los suelos, más los nutrientes del suelo, van a tomar el dióxido de carbono junto con la luz solar y el agua y van a producir glucosa, van a producir carbohidratos, ¿verdad? Y no solamente producen carbohidratos, sino que también liberan oxígeno, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, son los únicos seres que son autótrofos gracias a la generación de su propio alimento a través de la fotosíntesis, ¿verdad? La fotosíntesis, que es ese proceso bastante importante e interesante que nosotros veremos ya más adelante acerca de las plantas. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros que no hay dudas, verdad? Muy bien. Continuamos entonces. Y ahí vamos 2 reinos de la naturaleza. Nos quedan 2 más. Tenemos el reino fungi. El reino fungi, que es el reino de los hongos, ¿verdad? Algunos podrán decir, pero ¿por qué los hongos no se clasifican con las plantas? E incluso se parecen de alguna manera, ¿verdad? Son similares. Bueno, el reino fungi. Tenemos aquí un compañero en espera. Ahí está. El reino fungi nos dice, es el reino de los hongos, son organismos pluricelulares, ¿verdad? También ahí nos parecemos, estamos formados por muchas células, son eucariotas, también nos parecemos. ¿Qué dijimos que significa eucariota? A ver, Rosemary, ¿qué dijimos que significa eucariota? Es un núcleo propio. ¿Cómo? Es un núcleo propio. ¿Es como qué dice? Es un núcleo propio. Ah, un núcleo propio. Sí, por ahí va la situación. Es un núcleo verdadero, ¿verdad? Es un núcleo verdadero, ¿sí? Eso es lo que habíamos dicho con eucariotas. Mientras que las procariotas son un pseudonúcleo, ¿verdad? Entonces, muy bien, ahí está básicamente la diferencia. Ojo con esta diferencia, ojo con esta situación, y ahí se los dejo remarcado yo. Son heterótrofos, nos dice heterótrofos, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, las plantas son autótrofas, ¿verdad? Porque ellas producen su propio alimento, como bien nos decía Grecia, ¿verdad? La planta produce su propio alimento a través de la fotosíntesis, mientras que el reino fungi, mientras que los hongos, ellos no. Veamos aquí que nos dice, son heterótrofos. Esto quiere decir que se alimentan de otros elementos. Es por eso que nosotros vemos que los hongos aparecen en lugares donde ya hay madera muerta, madera en estado de descomposición. Cuando vemos los troncos que ya están, ¿cómo es que le dicen popularmente? Pues ya están degradados, ¿verdad? Ya están podridos, le dice la gente comúnmente, ¿verdad? Entonces, en los troncos podridos, ahí nacen los hongos porque precisamente se alimentan de toda esa materia que ya está en descomposición, en toda esa materia ya muerta y ahí es donde crece el hongo, ¿verdad? Entonces, son heterótrofos por naturaleza. Pueden ser aeróbicos e inmóviles, ¿verdad? Aeróbicos porque van a utilizar oxígeno para su metabolismo e inmóviles porque realmente pues no se pueden transportar de un lugar a otro, ¿verdad? Así como el reino animal. Y ojo con esta característica que es de las más importantes también, se reproducen a través de esporas. Pueden ser sexual o asexualmente. Las esporas, ya veremos más adelantito, la próxima semana cuando veamos los tipos de reproducción, veremos que las esporas son como unas especies de semillitas, como unas semillas que se van liberando precisamente para ver cuál va a ser el lugar ideal para su reproducción, ¿verdad? Entonces, estas características son bien importantes para poder diferenciar el reino animal, del reino vegetal, del reino fungi. Vamos.
Entonces, se trata básicamente del reino al que pertenecen los hongos, ¿verdad? Y veamos ahí la imagen que tenemos de fondo de la diapositiva. Pues precisamente vemos a un hongo o vemos a los hongos que se están aprovechando, se están alimentando, mejor dicho, se alimentan de todo este material putrefacto, ¿verdad? De todo este material en estado de descomposición o podrido, como bien le decimos comúnmente, ¿verdad? O popularmente. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos, jóvenes? Jóvenes y señoritas, ¿no? Profe, Dígame. lo que leía yo en esta clase de la semana pasada es de Sí. que los hongos no pertenecen al reino vegetal, ¿verdad? Ujú. O sea que es como, es otra especie aparte de todo lo que tenga que ver con plantas. Exactamente, sí, por eso decíamos que todas esas características, precisamente como el hecho de que sean heterótrofos, ¿verdad? Solamente eso ya los va a diferenciar muy bien en otra especie, ¿verdad? Porque ya decíamos, todas las plantas son autótrofas, todas se alimentan por ellas mismas, ¿verdad? Todas las plantas. Mientras que el hongo no, el hongo lo que hace es aprovechar el alimento de otras fuentes. Por eso decíamos, el hongo nace y el hongo crece en lugares donde hay materia en estado de descomposición, materia podrida, ¿verdad? Troncos podridos, eso los aprovecha el hongo muy bien, ¿verdad? Entonces, precisamente como usted nos dice, Grecia, el reino protista, pues el reino fungi es otro totalmente aparte y distinto al reino vegetal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas esas características que decíamos, pero principalmente dos, el que sean heterótrofos y el que su reproducción es a través de esporas, ¿sí? A través de esporas, que ya veremos la próxima semana cuáles son las esporas y qué son las esporas. ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? Vamos bien. A ver. Por último, tenemos el reino protista. Como ya decíamos, el reino protista antes se le catalogaba o se le podía dividir junto con el reino Monera. Sin embargo, desde los años 2017, pues realmente ya ninguna se cataloga como tal, únicamente el reino protista, ¿verdad? Y nos dice, el reino protista está constituido por todos los organismos que no se clasifican en ninguno de los otros reinos identificados. Pueden ser organismos tanto unicelulares como pluricelulares, aeróbicos o anaeróbicos, autótrofos o heterótrofos y se reproducen, tienen una reproducción sexual o asexual. Entonces, en otras palabras, aquí podemos encontrar cualquier cosa, ¿verdad? Aquí podemos encontrar cualquier cosa o cualquier tipo de reproducción, cualquier tipo de alimentación, cualquier tipo de movilidad, ¿verdad? Entonces, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Entonces, realmente vemos que la variedad que hay del reino protista es muy grande, ¿verdad? Aparte, no solamente la variedad, sino que se adjudicó todos los que estaban en el reino Monera también, ¿verdad? Entonces, se definen como el reino de las primeras formas eucariotas de vida y pertenecen a ellos los protozoarios, como los parásitos, las bacterias y algunas algas, ¿verdad? Entonces, esta característica es bien importante respecto al reino protista. Permítame un momentito, Juan, disculpen. Bueno, entonces el reino protista de las formas microscópicas de vida, ¿verdad? Pueden tener cualquier tipo de reproducción, cualquier tipo de movilidad, cualquier tipo de alimentación, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces veamos lo que yo les colocaba aquí, ¿verdad? El reino protista, o perdón, mejor dicho, ¿verdad? El reino Monera, que era el que se le catalogaba antes, pero que realmente ahora ya no lo es, nos dice, durante décadas existió una clasificación estándar de 5 reinos de la naturaleza, creada por el ecólogo y botánico estadounidense Robert Whittaker, que incluía al reino Monera, que agrupaba a los organismos procariotas, ¿sí? Los procariotas, recordemos que son los que tenían un pseudonúcleo, ¿verdad? No tienen un núcleo verdadero. Estamos hablando de los virus, de las bacterias, y etcétera. Sin embargo, aunque algunos libros de texto la siguen utilizando, esa clasificación de los 5 reinos de la naturaleza, dicha clasificación es obsoleta, ¿verdad? Como ya decíamos, puesto que hoy en día se sabe que los organismos que forman parte del reino Monera en realidad tienen características diferentes entre sí.
Incluso actualmente se discute si son 7 reinos los que clasifican a la naturaleza. Entonces, imagínense, realmente pues todavía continúa en discusión, no hay una clasificación como tal, pero mientras tanto pues debemos de utilizar la clasificación de los 4 que ya hablábamos y el Monera pues queda relegado en este caso pues al protista, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, y de último pues nosotros aquí vemos la clasificación general de los reinos de la naturaleza, en la cual nosotros todavía observábamos aquí el reino Monera, pero sin embargo, como ya dijimos, pues esta clasificación ya no queda de esta manera, sino que el reino Monera pues se ha descartado y únicamente quedamos hasta el reino protista, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario o alguna situación antes de finalizar.